Yo voy full Bloodstrike. Los de Bloodstrike viendo todo el desmadre. Bro, prueba Bloodstrike, porfa. Prueba Bloodstrike, Toffer. A raíz de mis anteriores videos, muchos de ustedes estuvieron comentando sobre Bloodstrike, que lo probáramos, etcétera, que le diéramos una oportunidad porque nos iba a llegar a sorprender. Los señores de Bloodstrike lanzaron la versión global del juego un día 21 de marzo. Un movimiento arriesgado, pero sumamente inteligente. Desde ese momento yo lo descargué y empecé a jugarlo. De hecho, si recuerdan, yo con anterioridad ya les había comentado que tenía cuenta en el juego, por supuesto, después la terminé perdiendo, pero yo ya había jugado Bloodstrike, ya lo habíamos probado, ya tenía de hecho pues una cuenta pues más o menos interesante, lleva en el nivel 30. No es mucho, pero oye, y vamos a hablar sin pelos en la lengua. Yo lo descargué porque quería ver qué tan similar era a Warzone, cómo se manejaban las cosas, looteo, jugabilidad. Quería ver simplemente qué tan similar era. La fecha de su lanzamiento oficial, que yo estaba en la calle, me encontraba totalmente aburrido, sentado en el carro, y en mi teléfono decidí descargarlo con mis datos móviles. Sí, con mis datos móviles y en mi chicharroncito, que es un iPhone XS Max de hace 1500 millones de años. Empecé a probarlo, de hecho, si no me equivoco, grabé la partida, grabé mis primeros ajustes dentro del teléfono y todo quedó ahí. Simplemente lo descargué, empecé a jugarlo, empecé a configurar y nada más. Hasta que uno de estos días ellos me contactaron solicitando una colaboración. Sí, señores, este es un video patrocinado, es una colaboración con Bloodstrike, no tengo por qué esconderlo, he sido transparente con ustedes todos los años que llevo aquí en YouTube, pero ojo, señores, hay una gran diferencia entre tener la libertad de hacer una colaboración libre o bien recibir dinero y hablar de un juego forzosamente bien, a pesar de que no haya manera de defenderlo. Entonces, ustedes me lo pidieron y ellos quieren trabajar conmigo. Pues ganar, ganar, porque encima el juego a mí también no me disgusta para nada. En este video te voy a platicar temas relacionados con optimización, jugabilidad, gráficos, FPS, dificultad y competitivo, ajustes generales, modos de juego, servidores y por supuesto aspectos a mejorar. Lo primero, amigos, la optimización. Como te cuento, lo descargué con mis datos móviles en un teléfono de gama media sin mayor novedad. Es un juego demasiado ligero y bien optimizado. Pude jugar un rato, pude jugar sin ningún tipo de problema, prácticamente sin caída de fotogramas por segundo y sin ningún tipo de sobrecalentamiento. Y tú vas a decir, ¡ay! Todo esto tú lo puedes ver todo el tiempo, cómo están mis MS y cómo están los fotogramas. No te puedo mentir que el juego va a 120 y tú lo veas a 4. Abajo en la esquina están los fotogramas en tiempo real. Lo que te voy a decir es comprobable. Tú lo puedes ver, no te estoy inventando y no solo puedes verlo, puedes hasta experimentarlo. En cuanto a jugabilidad, señores, es rápida. Los movimientos son rápidos, tenemos lógicamente la capacidad de hacer todos los movimientos competitivos, slide cancel, jump shot, drop shot, tenemos toda esa posibilidad, por supuesto, y lo que me llama la atención es que el deslizado es un deslizado más prolongado, el cual nos puede ayudar a salir de algunas batallas, por supuesto. Esto le resta realismo, es una realidad, sin embargo le suma velocidad al gameplay como tal. Entonces son unas por otras, tenemos más jugabilidad, tenemos más velocidad, más posibilidad de escapar o dar la vuelta al enemigo, pero bueno, tenemos un poquito de menos realismo porque no nos vamos a deslizar medio kilómetro, ¿verdad? El time to kill yo creo que es correcto tanto para multijugador como Battle Royale. Tú sabes que en multijugador pues tiene que ser un time to kill más rápido, por supuesto, y en Battle Royale un poquito pues de más margen. No mueres ni muy rápido ni muy lento. Yo creo que está bien. En cuestiones de gráficos también, amigos, en esto, bueno, tenemos la posibilidad, aquí sí tenemos la posibilidad de mover nuestros gráficos en base al rendimiento que nos dé el juego. Aunque yo te puedo decir, te digo, que en gráficos medios con frecuencias de fotogramas máximas, en mi iPhone no tuve caídas de rendimiento, no se me quedó colgado, no se me pegó, ni nada por el estilo. Yo creo que si yo hubiera subido los gráficos máximos con FPS máximos en mi gama media, puede ser que alguna variación de FPS haya tenido. Pero aquí la ventaja es que podemos variarlo. ¿Quieres que te vaya más fluido? Baja poquito los gráficos, que además ni siquiera es tan significativo. Lo que me gustó también es que, como en otros juegos, también tenemos selector de colores o selector de perfil de color. Más clásico, más vívido, más gris, más color, a como tú quieras y a como tú te sientas cómodo. Eso, bueno, yo creo que es algo indispensable que deberíamos tener en todos los juegos. Hay que tener en cuenta que es un juego realmente ligero, te ocupa poco espacio en el dispositivo, entonces la calidad gráfica es perfectamente acorde. Relación peso
calidad gráfica, yo creo que está muy bien. Millones de fotogramas por segundo, amigos. El juego está limitado a 60 fotogramas por segundo. Sin embargo, esto nos permite tener un rendimiento parejo, por supuesto, y lo veo relativamente bien porque la mayoría de dispositivos que corren este juego, por supuesto, están también limitados a 60 FPS, no a 90, no a 120 Hz. No. Los teléfonos normalmente tienen 60 fotogramas por segundo, a menos de que ya sea, por supuesto, un teléfono gaming. Prácticamente no experimentamos ningún tipo de caída. E insisto, todo esto tú lo puedes ir viendo en la parte inferior de mis gameplays. Tú ahí lo puedes ver, no te puedo mentir. Tú te puedes dar cuenta cuando bajan los FPS y cuando están estables. Eso tú lo puedes comprobar. En el apartado de la dificultad y la competencia, al principio es perfectamente normal que nos encontremos partidas contra bots, principalmente cuando somos rangos muy bajos y principalmente también en las partidas de Battle Royale. Es normal. Entonces, amigos, en cuanto a la dificultad, es un juego que sí presenta dificultad en ligas altas. He estado viendo videos, he estado platicando con suscriptores que juegan en ligas altas, por supuesto, y dicen que hay gente realmente tryhard, amigos. Movement goods, es decir, hay gente que realmente se toma muy en serio el juego en cuanto a la dificultad. Es normal, lógicamente, como en otros juegos como Call of Duty Mobile en ligas bajas, encuentras contra muchos bots. En cuanto vas avanzando, ya llega un punto en el que créeme, son bien tryhards. No es como que digas, pues son jugadores reales, pero no saben jugar. A ver, pues en rango bajo, pero a mí se me estaba complicando genuinamente ganarles la partida. De hecho, creo que hasta la perdí. En el sector competitivo también no es muy complicado encontrar torneos, ya sea en YouTube, ya sea en algún canal de algún creador especial que se dedique precisamente a este juego. Tenemos privadas, claro, está enfocado más al sector de Battle Royale, pero hay dinero de por medio, hay un sistema de competencia interesante en equipos, hay táctica, hay estrategia, y te insisto, nada de esto lo estoy inventando, todo tú puedes ir y probarlo. En el sector de ajustes, amigos, son intuitivos, son pocos, son típicos de los juegos shooter, no tenemos nada ni de más ni de menos, por supuesto. Podemos configurar todo, auto luteo, auto sprintado, todo lo clásico lo podemos hacer. Es algo que me gustó. Aquí también te voy a añadir el HUD. El HUD también es básico. Esto puede llegar a ser limitante para algunas personas porque ocupan más botones. Yo personalmente, que solo juego a 4 dedos, ocupo más botones y se me hizo muy fácil configurarlo porque son poquitos y te aplica para VR y para multijugador y ya está. Muy intuitivo el sector de ajustes y puedes ajustar básicamente todo. En cuanto a modos de juego, amigos, tenemos lógicamente el sistema de Battle Royale, tenemos multijugador y en el multijugador tenemos modos de juego como punto caliente, duelo por equipos, muchos modos de juego. Incluso por ahí veía algo sobre juego de armas también, por supuesto, amigos. Y te digo, es muy probable que tú en multijugador te encuentres con jugadores reales independientemente del rango que tengas. Tenemos modos de juego especiales de Bloodstrike, por supuesto. Tenemos lo de los operadores que son útiles. Me gusta también, por supuesto. Es otro tipo de variante. Insisto, restamos realismo, sumamos jugabilidad. En cuanto a servidores, también yo me mantuve con un ping inferior a 30 ms. Esto, por supuesto, comprobable al lado de los FPS. Quiere decir que tenemos servidores perfectamente optimizados, cerca, limpios y bueno, estables. Ahora, señores, puntos a mejorar, temas de continuidad o futuro como tal. Hay que disfrutarlo cada día, hay que meterse, hay que gozarlo, hay que jugarlo con amigos. Esperemos, y yo sé que sí, seguramente le van a seguir dando continuidad en el futuro, pero también conocemos cómo se maneja el desarrollo de ese tipo de juegos. El segundo punto a mejorar, el tema de los bots. A mí sí me gustaría ver más personas reales en rangos bajos de Battle Royale, porque es que son justo los momentos en los que nosotros podemos engancharnos o no engancharnos a un juego. Entonces sería mucho más preferible jugar con jugadores reales al principio, aunque nos maten mucho, para engancharnos y motivarnos a mejorar y no esperarnos a llegar a rangos muy altos para poder jugar contra personas buenas o de nuestro mismo nivel. La ayuda de tiro, eso también es perfectamente configurable y es algo que me gusta, que tú puedas tener ahí algunas posibilidades en cuanto a la ayuda de tiro. Hay una ayuda de tiro muy grosera que, bueno, te corrige prácticamente todo el disparo, pero perdemos
encontraremos movilidad en el arma y el mismo juego te lo aclara. Y desactivarla representaría por supuesto una desventaja. Entonces ese otro punto a mejorar yo creo que es la ayuda de tiro. Yo creo que vendría bien un poquito menos de ayuda de tiro. Y otro punto a mejorar por supuesto también es la variedad de armas. Aún desbloqueándolas todas de repente podemos extrañar alguna otra variedad, por supuesto. Son suficientes y está bien, pero es que después de un ratito te quedas con ganas de probar otro francotirador, otro subfusil, otro AR, por supuesto. Y en fin, señores, este es mi video relacionado a Bloodstrike, un juego que arriesgó demasiado, pero es que está bien optimizado. Tiene variantes, por supuesto, tiene cosas de su propia cosecha, tiene diferentes maneras de afrontar el VR y el multijugador. Así que, señores, van a tener el link de descarga, por supuesto, en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a ustedes por ver el video, muchas gracias a los suscriptores que me lo pidieron y muchas gracias, por supuesto, a Bloodstrike por patrocinar este video. Señores, muchas gracias y nos vemos mañana o pasado con un nuevo video en el canal. Chao, chao.